¿Qué sabemos de José María Morelos? Que fue un héroe de la independencia de México, que se hizo llamar siervo de la nación, que era un hombre moreno y robusto, y que murió fusilado en San Cristóbal Ecatepec. Pero ¿por qué fue un héroe? ¿Qué resultados concretos tuvo la lucha que encabezó? ¿Cómo fue que de ser un humilde arriero se elevó a la categoría de generalísimo de las tropas insurgentes? Y en un terreno más personal, ¿cómo se explica que un hombre reconocido por su profunda religiosidad haya sido acusado de actos de extrema crueldad? De personalidad compleja y seductora, califica Carlos Cerrejón a José María Morelos y Pavón. Por una parte, en la personalidad de Morelos considero que es compleja, porque no podemos simplemente atender a un aspecto. Algunos de los biógrafos han insistido mucho en que el talento de Morelos se debe casi exclusivamente a la naturaleza, que no tuvo mayor formación cultural, de libros, etc. Y considero que es un error. Ciertamente José María Morelos debe mucho, ¿verdad?, a elementos de tipo natural, si podemos decir así. Pero, por otra parte, también es cierto que hay mucho de cultura popular en Morelos, por su extracción social, que en realidad no era precisamente de lo que pudiera llamarse la clase más baja, pero era pues de una clase media baja. Por parte de su madre sí tenía quizás un poco de más pretensiones, ya que el abuelo de su madre había sido un rico de Apaseo, que había dejado supuestamente por ahí un capital para que alguno pudiera ser el capellán que usufructuara de eso, lo cual llevó a Morelos a tratar de ganar esa capellanía. En fin, por el lado de su padre, en cambio, sí parece que era de origen más humilde, de rancheros avecindados en un lugar cerca de aquí, al poniente, que es Indurio, ¿verdad? Y bebió entonces de esas culturas. Su padre, como sabemos, era carpintero, y su abuelo materno, el hijo de este rico de Apaseo, era maestro, en cuya escuela indudablemente Morelos se inició. Consiguientemente, pues no es tan simple la personalidad de Morelos, y si a eso añadimos la experiencia que tuvo en el rancho de Tagüejo, como agricultor, como arriero, como el que llevaba las cuentas de la unidad agrícola, y posteriormente su regreso a las aulas en esta ciudad de Valladolid, pues es compleja su personalidad. Carencias en la infancia, necesidad de elaborar desde la adolescencia, temprano aprendizaje del valor del trabajo y del esfuerzo personal. Tales fueron los cimientos de la personalidad de Morelos, en cuya formación también influyeron su condición de mestizo y su innata vocación para el estudio. Entonces, cuando se va a San Rafael Tagüejo, se lleva una gramática, la gramática de Iriarte, ¿no? Y allá está estudiando, la gramática de Nebrija, perdón. De tal manera que cuando regresa a estudiar al colegio de San Nicolás Latín, pues no viene precisamente en cero, sino que ya sabe, y llega a ocupar el primer lugar de entre todos sus compañeros, que naturalmente era el mayor, porque ya entró de 20 y tantos años a estudiar latín con otros más chicos, y fue inclusive el jefe de grupo. O sea que allí también desarrolló ya su capacidad de líder, y quien lo veía y lo comprobaba así era el rector de San Nicolás, Miguel Hidalgo.
Otra influencia, al parecer decisiva en su vida, fue la de su madre, quien le dio ejemplo de férrea determinación al pelear para él, durante años, la herencia de un antepasado. La madre que era, pues, no pienso que precisamente fácil, ¿verdad? Sino que tenía pretensiones. Eso sí se ve claro, que la madre de Morelos tenía pretensiones y el padre de Morelos era un humilde carpintero. Entonces yo pienso que desde ahí vinieron los problemas, ¿verdad? Y posteriormente el padre de Morelos, ¿verdad?, se hace adicto al alcohol, ¿verdad? Y esto pues causa mayores problemas a tal grado que la madre de Morelos lo acusa, ¿verdad? Y el padre de Morelos después pues tiene que irse. Se va, no sé si por el pleito que tiene con la madre o porque, ¿verdad?, pues su inclinación al alcohol lo lleva y se va a San Luis Potosí llevándose al hermano de Morelos, ¿verdad?, a Nicolás. Cuando Morelos pudo por fin cumplir el sueño de reanudar sus estudios y matricularse en el Colegio de San Nicolás de Valladolid, su personalidad estaba ya definida, pues tenía 24 años de edad. Para entonces, su disciplina y capacidad de liderazgo fueron ya evidentes para don Miguel Hidalgo y Costilla, quien a la sazón era rector del colegio. Luego de estudiar durante 2 años latín en el Colegio de San Nicolás, Morelos continuó su formación intelectual en el Seminario Tridentino, ubicado en la misma ciudad de Valladolid. Allí, el futuro caudillo insurgente consolidó sus conocimientos filosóficos y teológicos. Lo que en ese tiempo, y que consiguientemente no solo vale para este prócer, sino para toda su generación, es, primero, en cuanto a los años de latín, que solían ser 2 o 3, tenían que pues meterse a la gramática latina, pero también a traducir algunos de los autores clásicos, como Virgilio, Cicerón, Ovidio, ¿verdad? Y por otra parte también se les daban algunos trozos de la Biblia Vulgata y del catecismo emanado del Concilio de Trento. Esas fueron las primeras bases, los primeros conocimientos que tuvo Morelos ya estando en el Colegio de San Nicolás. Sabemos que después, quién sabe por qué, se cambió de institución y pasó a estudiar los 2 siguientes ciclos, el que se llamaba Artes, que es filosofía, y teología, al Seminario Tridentino, que se hallaba donde actualmente está el Palacio de Gobierno, enfrente de la Iglesia Catedral. Y allí estudió Artes, que era la filosofía aristotélica tomista, pero ya con cierta apertura a la modernidad. Es decir, que junto con algunos principios de esta filosofía tradicional, también estaban elementos de física, de ciencias naturales, de matemáticas, ¿verdad? Por la renovación que desde años atrás habían iniciado los jesuitas y posteriormente el zamorano Juan Benito Díaz de Gamarra. Por fin, los estudios de teología, que en ese tiempo se dividían en 2, la teología dogmática y la teología moral. La teología moral era pues la cuestión práctica y la dogmática los principios. José María se inscribió en las 2, pero después nada más pudo seguir una, por razones económicas. Ya no pudo concluir debido a que le urgía ordenarse sacerdote y poder tener así algún trabajo que le permitiera sustentar a su madre y a su hermana. Sin haber concluido sus estudios en teología, Morelos abandonó el Seminario Tridentino y se trasladó a Uruapan a trabajar como catedrático de gramática y retórica. Durante su estancia de 2 años en esa ciudad, y valiéndose por sí mismo, concluyó a distancia los cursos de teología moral y además profundizó sus conocimientos de literatura clásica.
De regreso en Valladolid, su ordenación como sacerdote ocurrió el 21 de diciembre de 1797 a la edad de 32 años. Y en un medio en que la competencia para obtener un curato era muy fuerte, Morelos consiguió uno al poco tiempo de su ordenación sacerdotal, gracias al apoyo que le brindó el obispo Antonio de San Miguel. A los 2 meses de haber sido ordenado sacerdote, el obispo ya lo está designando como párroco, aunque con carácter interino, pero párroco al fin y al cabo, y aunque fuera en una parroquia difícil, de Tierra Caliente. Pero esto era algo insólito, ¿verdad? Porque por regla general, los sacerdotes recién ordenados, si no eran de una posición social, ¿verdad?, de cierto rango, ¿verdad?, tenían que empezar desde muy abajo, vicarios, y mucho tiempo se la pasaban de vicarios en lugares difíciles. Y Morelos desde un principio es párroco y tiene vicarios. O sea, fue una muestra de una confianza especial que le tenía el obispo San Miguel. Sabía que Morelos lo iba a hacer bien. Entonces, algo que no cabe duda, Morelos contaba, ¿verdad?, con la confianza de sus superiores. El escenario físico en que Morelos ejerció su sacerdocio era una vasta y despoblada región de clima extremoso, ubicada en el sur del actual estado de Michoacán. La dispersión de la población a la que debía brindar asistencia religiosa lo obligaba a desplazarse continuamente de un lado a otro, a través de cañadas y bosques, ríos y montañas. Sin saberlo, Morelos se entrenaba para su futura vida como jefe militar, lo mismo en el conocimiento del terreno que en el trato con indios, mestizos y castas que compondrían el grueso de su ejército. Aislamiento, despojo y explotación fueron las condiciones en que el cura Morelos encontró a la mayoría de sus cerca de 3,000 parroquianos. Recordando su antigua actividad de arriero y para impulsar la mejoría económica de sus feligreses, organizó intercambios comerciales entre la ciudad de Valladolid y la región de Tierra Caliente. El propio Morelos obtuvo algunos beneficios económicos de esa actividad y gracias a ello pudo hacerse de una casa en la ciudad de Valladolid y además construir una nueva iglesia en el pueblo de Nocupétaro. Durante su estancia en Tierra Caliente, mantuvo relaciones amorosas con Brígida Almonte, habitante de Carácuaro, con quien procreó 2 hijos, Juan Nepomuceno y Guadalupe. Por los datos que sí había, pues no sé en qué proporción, ¿verdad?, sacerdotes que tenían hijos. No obstante, el no voto, porque no es voto de castidad lo que hacen los sacerdotes seculares, sino una promesa de celibato, ¿verdad? Obviamente, pues esto era una contradicción y sin duda alguna a Morelos le pesaba, ¿verdad? Pero por otro lado, bueno, pues él trató de alguna manera resolver esto haciéndose cargo de la crianza y educación. En todo caso, la vida familiar de Morelos parece marcada por el abandono paterno y la propia imposibilidad de asumir plenamente su condición de padre. Yo pienso que algunas gentes sí sabían, pero parece por otro lado que Morelos también trató de ser discreto en eso, porque andando inclusive Juan Nepomuceno con él en la insurgencia, Morelos no se sabía que fuera su padre. Quizás lo sabían algunas 2 o 3 gentes nada más. Parece ser que le tuvo mucho afecto a este niño, ¿verdad?, a Juan Nepomuceno Almonte, porque lo llevó con él a las guerras, a las batallas. Inclusive en una de sus cartas, ¿verdad?, dice que pone como ejemplo del soldado insurgente a un indito de Carácuaro, que es su hijo. De alguna manera, pues, le pesaba porque no le dio su apellido, porque no le podía decir quizás hijo, no sé, ¿verdad? Hubo ahí algo, ¿verdad? Pero de que lo resolvió de alguna manera, pues sí lo hizo.
Pero si en el ámbito familiar y afectivo Morelos tuvo muchas carencias, su vocación religiosa le dio una poderosa razón para vivir. Por eso, cuando hasta su curato llegaron las noticias de la invasión napoleónica a España y del encarcelamiento del rey Fernando VII, Morelos comunicó al obispado que estaba dispuesto a morir en defensa de la religión católica y de la libertad del monarca. Pero si bien la defensa de la religión católica fue un propósito que Morelos sostuvo hasta el final de su vida, la reivindicación del poder real de Fernando VII sería pronto abandonada por él, en el curso de la lucha que como jefe insurgente emprendió en el año de 1810. Ya a finales de 1809, Morelos tuvo conocimiento de la frustrada conspiración que un grupo de criollos había organizado en la ciudad de Valladolid. Al año siguiente, el temor de que la invasión francesa a España se extendiera hasta las colonias americanas provocó que las autoridades del obispado llamaran a los clérigos a sumarse a la guerra santa contra el invasor. De esa manera, el creciente interés de Morelos por el futuro de la Nueva España se vio estimulado por la convicción de que estaba en juego el destino de la religión católica. Pero no obstante ese llamado de las autoridades eclesiásticas a apoyar la lucha contra los invasores, en septiembre de 1810, cuando Hidalgo se levantó en armas, esas mismas autoridades lo excomulgaron y condenaron el movimiento que encabezaba. La guerra surge porque los franceses invaden España. Y los franceses, desde la Revolución Francesa, habían tomado una serie de medidas contra la Iglesia Católica, ¿verdad? Pues recordemos la Constitución Civil del Clero, la supresión de conventos, de seminarios, una verdadera persecución, y estas noticias llegaban a la Nueva España. Entonces en la Nueva España se formó la idea de que los franceses eran impíos, ¿verdad? Y consiguientemente la guerra de independencia, que era contra el mal gobierno, en buena medida pues era contra ese mal gobierno que entrega el reino a los franceses y que está contaminado de impiedad, ¿verdad? Y es que muchas de las reformas borbónicas y de los peninsulares que llegaban a la Nueva España en la segunda mitad del 18, pues veían con menosprecio la religiosidad, sobre todo la religiosidad popular de la gente, ¿verdad? Y se burlaban de las prácticas religiosas de los mexicanos, de los novohispanos. Son supersticiosos, ¿verdad? Tanto santo, tanta peregrinación, inclusive algunos de los mismos obispos peninsulares que llegaron se empeñaron en quitar muchos elementos de esa religiosidad popular que consideraban no consonante con la ortodoxia. Pero varios de los clérigos les dijeron, no, es que es nuestra manera de vivir, la religión católica es esta, y no la ilustrada con la que ellos venían. Pero Hidalgo mismo en algunas cosas sí también era consciente de que la religiosidad popular novohispana estaba pues contaminada de ciertos elementos de superstición, de sincretismo y de lo demás. Entre la posición del obispo Manuel Abad y Queipo y la del cura Miguel Hidalgo, Morelos dudó. Por un lado, su sentido de la obediencia a los mandatos de sus superiores debieron inclinarlo a respaldar la posición del obispo. Pero, por otro lado, la lucha que Hidalgo encabezaba despertaba en él sus deseos de justicia y bienestar para su pueblo. Movido por esta duda, Morelos cabalgó hasta la ciudad de Valladolid en busca del cura Hidalgo, quien ya había salido rumbo a México. Lo alcanzó en el pueblo de Charo, donde ambos iniciaron una larga charla que se prolongó durante el trayecto a Indaparateo. Ahí, finalmente, se despidieron para no verse nunca más. Hidalgo le va contando a Morelos cuáles son las causas, las razones de la insurgencia. Y la primera razón que le dice, mire usted, con el mismo derecho que los españoles se están levantando en España contra los franceses,
Con ese derecho nos estamos levantando nosotros contra el gobierno español. Y además, usted lo sabe, ¿verdad? Los franceses están contaminados de impiedad, ¿verdad? Se han apartado de la fe católica, de la religión católica. Acuérdese usted de la Revolución Francesa, etcétera, ¿no? Entonces no vamos a permitir, ¿verdad?, que nos arrebate nuestra identidad religiosa, ¿verdad? En otras palabras, naturalmente, pero fueron de las razones que le dijo. Además, pues ya sabían de todos los agravios que padecían los criollos. Y fue lo que estuvieron pues conversando a lo largo del camino. A raíz de esto, Morelos le dice, pues, padre Hidalgo, estoy a sus órdenes, me puede usted nombrar capellán del ejército. Él todavía está con la idea, pues es un sacerdote y entonces, bueno, usted es generalísimo, pero pues yo soy un sacerdote y quiero seguir como sacerdote. Pero Hidalgo, que lo conocía bien, le dice, no, usted tiene talentos para otra cosa y usted se va a encargar de levantar en armas el sur. Y le hago el encargo especial de que tome el puerto de Acapulco. Pues Morelos se sorprende, ¿verdad? Pero pues la argumentación y la persuasión de Hidalgo, ¿verdad?, es contundente, de modo que acepta y de alguna manera pues se jura, se compromete en la causa. Otra de las cosas que le digo, las excomuniones no valen, le dijo Hidalgo. No valen las excomuniones porque el movimiento es justo, etcétera, ¿no? Además la autoridad del propio obispo Abad y Queipo pues está un poco en tela de duda. Dispuesto a cumplir con la encomienda que Hidalgo le hiciera de organizar la lucha por la independencia en el sur del país, Morelos regresó a su curato. Pero antes tuvo el cuidado de pasar a Valladolid, donde en un último gesto de sujeción a la disciplina eclesiástica, avisó a las autoridades del obispado que se incorporaba a la lucha insurgente y que era necesario el nombramiento de otro cura en Caracua. Y hasta aquí llegamos en nuestra revisión del libro Morelos, de Carlos Cerrejón Peredo. En el próximo programa continuaremos con los 9 siguientes capítulos, desde el inicio de la primera campaña militar de Morelos hasta la reunión del Congreso de Anáhuac en Chilpancingo. Es importante que no olviden leerlos para que estos programas funcionen como un repaso y como una ampliación del contenido del libro. Para ello, seguiremos contando con la colaboración del autor, Carlos Cerrejón Peredo. Con su ayuda, buscaremos responder a interrogantes como: militarmente, ¿en qué se diferenció Morelos de Miguel Hidalgo? ¿A qué obedecieron las diferencias entre Morelos e Ignacio López Rayón? ¿Cómo terminó el terrible sitio que durante 72 días sufrieron Morelos y su ejército en la ciudad de Cuautla? ¿Y por qué la obsesión de Morelos de apoderarse de Acapulco? Bien, pues es todo por hoy y que disfruten su lectura.